Gracias, doctor. Vamos a poner vamos a poner la pantalla. Listo. Vamos a ver. Bueno, entonces esta tarde vamos a hacer la clase de micosis cutáneas superficiales. Ya. Estos son los objetivos de la clase y estos son los temas que vamos a desarrollar durante la siguiente hora. Entonces, a manera de introducción, diremos pues que las micosis cutáneas superficiales se encuentran entre las enfermedades infecciosas más frecuentes que afectan entre el 20 y 25% de la población mundial. En el hospital 2 de mayo constituyen la primera causa de la consulta dermatológica, dato que se extrapola también a todos los hospitales de Lima y en el Perú. Se dice pues que estas enfermedades son tan, pero tan comunes que todos en algún momento de nuestra vida vamos a vernos afectados por una micosis cutánea superficial. Es decir, todos en algún momento de la vida vamos a tener o una tiña pedis, o una tiña manus, o una tiña corporis, pero en algún momento nos vamos a ver afectados. Entonces, comenzaremos por definir lo que son las micosis cutáneas superficiales. Estas comprenden un grupo de infecciones que van a ser producidas por distintos hongos patógenos para el hombre y que van a invadir las capas superficiales de la piel, vale decir, las capas queratinizadas. Entonces, estamos hablando de la epidermis y de los anexos cutáneos. ¿Cómo podemos clasificar a las micosis cutáneas superficiales? Como en aquellas producidas por hongos dermatofitos, que son hongos queratinofílicos, que tienen afinidad por estructuras que contienen queratina, y a estas las vamos a llamar dermatofitosis o tiñas. Pero también existe otro grupo producido por hongos no dermatofitos, que son levaduras, y acá vamos a incluir a la pityriasis versicolor y a las candidiasis localizadas como las más comunes. Entonces, abundando un poco más en lo que son los dermatofitos, diremos que estos son hongos filamentosos que van a tener características taxonómicas, antigénicas, fisiológicas y patológicas similares, existiendo tres grandes géneros. Un primer género que se llama Trichophytum. Estos van a parasitar piel, pelos y uñas. Como ejemplo, mencionamos al Trichophytum rubrum, que dicho sea de paso, es el dermatofito más común. Ustedes en sus prácticas van a encontrar que los exámenes micológicos resultan siendo la mayoría de los casos positivos a T. rubrum. Pero también podemos hablar del Trichophytum mentagrophytes y del Trichophytum tonsurans, entre otros. Un segundo género, Epidermophytum, estos parasitan piel y uñas, pero no pelos. Si lo hacen sería una forma excepcional. Como ejemplo mencionamos el Epidermophytum flocosum y un tercer grupo llamado Microsporum, que parasitan a la inversa piel y pelos, pero no uñas. Como ejemplo el Microsporum canis y el Microsporum auroides. Y vamos a ver ahora otra clasificación, es una clasificación epidemiológica que los cataloga como geofílicos, aquellos que parasitan el suelo, como Microsporum gypsum, zoofílicos, aquellos que parasitan animales, como el Microsporum canis y el Trichophytum mentagrophytes, y antropofílicos, aquellos que parasitan al hombre, por lo tanto la transmisión es interhumana, y acá volvemos a mencionar al Trichophytum rubrum y al Epidermophytum flocoso. Entonces, vemos acá una relación de los antropofílicos, zoofílicos y geofílicos y las características al microscopio óptico de cómo se ven estos dermatofitos, ¿no? Que se ven pues como
estructuras, las hifas, ¿no? Las hifas, o llamados también hongos filamentosos, como filamentos, ¿no? Hablando un poco de la patogénesis, diremos que los dermatofitos no van a infectar la epidermis que está indemne, sino que tienen que atacar el estrato córneo que está dañado o que está muerto. Y se van a establecer en el estrato córneo, determinando el tamaño y la duración de las lesiones, dos factores importantes. Primero, el índice de desarrollo del hongo, o sea, qué tan rápido se va a desarrollar el hongo, y el índice de renovación epidérmica, que como sabemos nosotros, y ya han visto ayer en su clase probablemente de fisiología de la piel, el turnover normal de los queratinocitos que constituyen la piel demora 28 días, ¿no? Entonces, ese es el tiempo que demora un queratinocito en llegar desde la capa basal hasta la capa córnea, perder su núcleo y descamar. Por lo tanto, este índice de renovación epidérmica es un factor también que determina la duración, el tamaño de las lesiones, ¿no? Porque el índice de desarrollo micótico debe ser igual o exceder al índice de renovación epidérmica. De lo contrario, el microorganismo va a ser eliminado y no se va a producir la micosis superficial, ¿no? La respuesta inflamatoria del borde de la lesión va a estimular un aumento del índice de renovación epidérmica con el objetivo de eliminar a los microorganismos, y los dermatofitos situados más alejados van a mantener la infección. Por eso es que va a adoptar generalmente la tiña una configuración anular, ¿no? Una configuración anular, que generalmente se ve así, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de infección? ¿Cómo es que una persona se puede contagiar? Se puede contagiar a través del contacto con otras personas infectadas, con los llamados sintomáticos o enfermos. También se puede contagiar a través de los portadores sanos, que son asintomáticos, ¿no? Pacientes o personas que no tienen ninguna manifestación clínica ni ninguna sintomatología, pero que si les hacemos un examen de los espacios interdigitales, por ejemplo, de los pies, vamos a encontrar allí dermatofitos. A través de animales domésticos infectados, todos los que tienen mascotas, que hoy es muy común, a través de vehículos contaminados como el calzado, material contaminado, peines, cepillos, prendas de uso íntimo, y también a través de extensión de infecciones en la piel, vale decir, personas que tienen, por ejemplo, una tiña pedis y se contagian una tiña manus, o se contagian una tiña corporis, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos va a tener la piel para defenderse? Mecanismos inmunológicos, como determinados pues por los antígenos dermatofíticos, que al situarse en la capa córnea van a estimular una respuesta inmune celular de tipo 4 y también una inmunidad humoral con producción de IgG, IgM, IgA, IgE, precipitinas y hemaglutininas. Y también factores no inmunológicos como serían la integridad de la barrera cutánea, la velocidad de crecimiento epidérmico y la presencia de los patógenos. ¿Qué factores van a considerarse predisponentes? El clima, por ejemplo, en lugares húmedos y tropicales se va a observar un mayor número de infecciones micóticas. Los malos hábitos higiénicos, ¿no? El hacinamiento, el uso de zapatos cerrados, zapatillas, ropa de material sintético, el haber sufrido traumatismos, padecer de diabetes, recibir tratamientos inmunosupresores, corticoterapias prolongadas, algunas prácticas deportivas que mantienen el cuerpo sumergido, por ejemplo, en el agua, y las infecciones por VIH también. Bueno, visto todo este preámbulo, vamos a comenzar por la parte de arriba, con la tiña capitis, y hacemos una clasificación topográfica yendo de la cabeza hasta los pies, porque no podemos hacer una clasificación etiológica de acuerdo al agente causal, ¿no? Porque
un mismo dermatofito puede producir tanto una tiña capitis como una tiña pedis, por ejemplo. Entonces, mal haríamos haciendo una clasificación etiológica. ¿Qué es la tiña capitis? La invasión del pelo del cuero cabelludo por dermatofitos. Esta es una enfermedad casi exclusiva de los niños que tiene dos formas clínicas, una forma seca o tonsurante y una forma inflamatoria o querium de Celso. Veamos la más común, que es la forma seca o tonsurante. Aquí vemos que este niño, si tuviéramos que describir esta lesión, vemos que tiene una placa alopécica descamativa pruriginosa. Aquí, ¿qué ha pasado? Hay hongos en la vaina externa, a lo cual llamamos parasitación ectótrica, y hongos en la vaina, en el interior del tallo piloso, a esto le llamamos parasitación endótrica. Entonces produce una placa que puede ser única, pueden ser múltiples, pero son alopécicas, que quiere decir sin pelo, descamativas, ¿no? Pruriginosas y generalmente, ¿no? Lo común es que estos sean niños. Niños, no adolescentes, ¿no? Y la otra variante llamada Querium de Celso, o también tiña inflamatoria, aquí los dermatofitos implicados van a ser generalmente zoofílicos o geofílicos y van a producir una destrucción de los tallos pilosos porque hay una reacción inflamatoria intensa perifolicular que va a estar mediada por procesos inmunológicos. Entonces, mientras que en el otro caso va a ser una placa descamativa, alopécica, acá va a ser una placa tumoral o pseudotumoral, le llamamos a veces granulomatosa, y que va a tener en su interior esto que llamamos el signo de la espumadera. Presionamos y hay colección de pus que sale por diferentes orificios en forma simultánea. A esto se le llama signo de la espumadera. Bueno, ahora vamos a la tiña barbae, que no es otra cosa que la infección por dermatofitos zoofílicos de los pelos de la barba y del bigote. Generalmente se presenta en varones adultos, en zonas rurales, y tiene dos formas clínicas de presentación, tipo foliculitis y tipo Kerry. Acá vemos en la zona del bigote de este paciente unas papulopústulas que probablemente en un inicio han sido tratadas como una foliculitis superficial, pero al no ceder al tratamiento y hacerle un examen micológico resulta siendo positivo a dermatofitos, por eso es que le llamamos tiña barbae, foliculitis light, porque se parece a una foliculitis. Y esta es la tiña barbae tipo Querium de Celso, que también es una reacción inflamatoria que produce una placa pseudotumoral inflamatoria, ¿no? Que tiene, eh, ya produce una alopecia cicatricial. O sea, este paciente, cuando mejore, en esa área no le va a aparecer pelo. Ahora vamos a la tiña corporis, que no es otra cosa que la infección por dermatofitos de la piel lampiña significa sin pelo, de la cara, del tronco y de las extremidades, que se inicia como una lesión escamosa o papulovesiculosa que crece excéntricamente a manera de una mancha de aceite y que de manera que el centro va perdiendo actividad y la lesión va progresando a través de un borde activo, que se llama así, borde activo de progresión. Entonces, vemos una placa que, como sabemos por concepto de lesiones elementales, es una elevación circunferencial de la piel mayor de 1 centímetro. Entonces, el tipo de lesión es una placa descamativa que tiene un borde bien definido, que parece como trazado por lápiz, y ese es la clave para no equivocarnos en el diagnóstico, buscar que la placa sea eritémato escamosa y que tenga un borde bien definido y que crezca excéntricamente. Comenzó acá, pero va creciendo, va agrandándose, ¿no? De manera que el centro tiende a ir a la cura, ¿no? Como acá, comenzó probablemente acá, el centro tiende a ir a la cura y tiende a avanzar a través de esa lesión. O esta otra,
¿no? Que es muy grande, o estas que también el centro tiende a, por la renovación epidérmica normal que se da, el centro tiende a ir a mejorar y el borde, igual acá, el borde, ¿no? Esta también en la cara, está una tiña facies y a veces toma formas muy caprichosas y se llama tiña, le llaman tiña figurada, ¿no? Acá vamos a revisar lo que se llama también tiña incógnita, que no es otra cosa que una tiña mal diagnosticada, por lo tanto, tratada con corticoides, y el corticoide va a enmascarar, descaracterizar la lesión. Por eso se le llama tiña incógnita o tiña enmascarada. Yo recibo en la consulta a una paciente que viene así con la cara llena de crema. Cuando le preguntamos qué es echado clobetasol, que es un corticoide de muy alta potencia que excepcionalmente se usa en la cara, ¿no? Sin embargo, ella se había aplicado clobetasol y, como ustedes ven, el borde de la lesión un poco que va atenuándose, el color ese eritematoso va aclarando y entonces esto hace que se enmascare la lesión, que parezca lo que no es, ¿no? Y acá otra fotografía de una paciente que también tiene una tiña, pero que a veces algunos que no son muy expertos, ¿no? Se pueden confundir con una rosácea. Entonces se llama tiña enmascarada rosácea light, porque se pone eritematosa la piel y aparecen como unas pápulas inflamatorias, ¿no? Y el borde no está muy claro por los productos que ha ido usando el paciente a lo largo de su enfermedad. Vemos ahora la tiña cruris, que es la segunda dermatofitosis más frecuente, porque la más frecuente de todas es la tiña pedis, ¿no? Lo que se llama comúnmente el pie de atleta. Esta tiña cruris se presenta en varones adultos. El hongo más frecuente va a ser el Epidermophytum flocosum o el Trichophytum rubrum, y el diagnóstico diferencial lo vamos a ver con enfermedades que luego van a ir conociendo. Entonces, en el borde interno de la ingle van a ver también una placa eritematoescamosa que tiene pues un borde también, ¿no? Un borde. Entonces, a esto le llamamos tiña cruris. Y ese borde comienza generalmente acá en la ingle y puede ir avanzando, ¿no? Hacia la región pubiana o hacia las nalgas, ¿no? Luego, por último, vamos a ver la tiña pedis, que es la dermatofitosis más común, con una incidencia de hasta el 70% de etiología antropofílica, generalmente Trichophytum rubrum. La transmisión es interhumana y se va a ver favorecida por el calor, por la sudoración, por el tipo de calzado, los malos hábitos higiénicos y la presencia de portadores sanos, que se presentan entre el 1 y 11%. Tres variantes de tiña pedis: la intertriginosa, que está en los espacios interdigitales, la disidrosiforme, que tiene vesicoampollas, y la hiperqueratósica, que se le llama también tiña en mocasín. Esta que tiene maceración y descamación entre los dedos de los pies se le llama intertriginosa. Esta que tiene costras y que por lo tanto las costras indican que han habido vesículas se le llama tiña pedis disidrosiforme. Y esta, que generalmente es un hallazgo en pacientes mayores y que tiene mucha descamación en la planta de los pies, le llamamos tiña pedis hiperqueratósica. Por último, la tiña manus, que es una dermatofitosis antropofílica, generalmente se compromete la mano derecha, puede ser bilateral, pero generalmente la derecha, porque la mayoría somos diestros. Las variantes clínicas son las mismas que en la tiña pedis y el diagnóstico diferencial se debe hacer con las dermatitis de contacto, pero acá generalmente se comprometen ambas manos, ¿no? Pero vemos esta mano derecha más eritematosa y con mucha descamación. Finalmente, la sonicomicosis. Al inicio de las clases yo le dije que cuando hablábamos de tiña pensábamos en dermatofitos, ¿no? Pero en la uña no solamente se contamina con dermatofitos, que es lo más común, sí, pero también pueden entrar levaduras y hongos oportunistas. Entonces, la presencia de todos estos
tipos de hongos, dermatofitos, levaduras, oportunistas, hace que sea más correcto llamarlo onicomicosis, porque le da un significado más amplio que hablar solamente de tiña, que implica dermatofitos. Las variantes clínicas dependen de la forma como el hongo invada la uña. Los diagnósticos diferenciales de la psoriasis ungueal, que probablemente van a ver en su transcurso de sus prácticas, el lichen planus. Esta es la onicomicosis subungueal distal, porque el hongo ha entrado por el borde distal. Ha invadido el borde distal, ha destruido la uña en toda esta, desde el borde distal hasta el borde proximal, en donde se forma o en donde queda como una franja que aún está intacta, ¿no? O todavía no se termina de comprometer. Entonces, hemos entrado, el hongo ha entrado por el estrato córneo del hiponiquium, por acá. Y este es a la inversa, subungueal proximal, entonces el hongo entra por el pliegue posterior de la uña, que está más proximal. Y esta es la onicomicosis blanca superficial, en donde la invasión se hace simultáneamente en todo el dorso de la uña. Bueno, con esto hemos terminado la parte clínica. Vamos a los diagnósticos que deben hacerse con el examen directo, que es con KOH al 10%, y el cultivo con agar saburó, que se demora más o menos entre 3 y 4 semanas. Este es Trichophytum rubrum, ¿no? Que tiene así ese color medio rojizo al cultivo. Y finalmente, los tratamientos, ¿no? Para ver los tratamientos, vamos a decir que el tratamiento de elección en el caso de la tiña secotonsurante es la grisofulvina, que se da a 10 a 25 miligramos kilo día, pero hoy por hoy casi ya no hay grisofulvina, tenemos en todo caso que mandarlo a preparar, y como alternativas vamos a encontrar terbinafina e itraconazol. Y midazólicos tópicos no tendría mucho valor dar porque no van a entrar hasta el interior del tallo piloso o a la vaina externa, y para eso necesitaríamos el tratamiento más bien sistémico, ¿no? Más bien sistémico. ¿Ya? En el caso del Querium de Celso o la tiña barbae, tipo Querium, lo que vamos a ver, como había una reacción inflamatoria intensa y el signo de la espumadera y salió un contenido purulento, tenemos que dar antibióticos del tipo de cefalosporinas, y como había una reacción inflamatoria intensa, dar corticoides sistémicos, aunque pudiera parecer contradictorio, a dosis de, por ejemplo, si se trata de prednisona, que es lo que más usamos, 0,5 miligramos kilo día por una semana, y luego de esa semana ya iniciamos el tratamiento con el antimicótico, que puede ser grisofulvina o terbinafina. En la tiña corporis, si es una lesión aislada, podemos usar solo imidazólicos tópicos, pero si se trata de una lesión inflamatoria o diseminada de una tiña cruris, pedis o manus, en los pies y en las manos, en las palmas y plantas, vamos a encontrar estrato lucidum, o sea, una capa más de la piel. Entonces tenemos que dar tratamiento sistémico, que puede ser fluconazol, 150 miligramos semanales por 4 a 6 semanas, y itraconazol, 200 miligramos día por una semana, o terbinafina, 250 miligramos día por 2 semanas. Y acá tenemos un cuadro de lo que serían los antimicóticos tópicos, ¿no? Y en el caso de las onicomicosis, tenemos que dar el itraconazol en pulsos de 400 miligramos al día por una semana al mes, por 2 meses en las manos y por 3 meses, se trata de pies. O fluconazol, que se da hasta la cura clínica, ¿no? Y terbinafina se da 250 miligramos día por 6 a 12 semanas en manos y por 12 a 16 semanas en pies. Bueno, y ahora que hemos terminado con las micosis superficiales producidas por hongos dermatofíticos, vamos a hablar de las producidas por hongos no dermatofitos. Y acá vemos a la Dictyriasis versicolor, que es común, cosmopolita, se presenta en adultos jóvenes, puede ser crónica y recidivante, hay diferentes especies de malacesia, ¿no? Pero generalmente es la furfur,
¿no? Que es la forma micelar o patógena del Pityrosporum orbicularis o Pityrosporum ovale, que este es saprofito de la piel y es lipofílico. Por lo tanto, la enfermedad se produce bajo determinadas condiciones, como son cuando desarrolla excesivamente el Pityrosporum ovale, cuando hay demasiado calor, cuando existe una predisposición genética importante o en estados de malnutrición e inmunosupresión. También se le ha relacionado la pityriasis versicolor con otras enfermedades como la dermatitis seborreica, y se cree que el hongo desarrolla una enzima que interviene con la melanina o componentes tóxicos y destruyen a los melanocitos, razón por la cual vamos a ver que se producen máculas hipocrómicas. Ahora, estamos hablando de un hongo que es saprofito de la piel y bajo determinadas circunstancias se vuelve patógeno, por lo tanto acá el contagio no existe o es excepcional. Y vemos estas máculas hipocrómicas con descamación en la superficie, ¿no? Que se presentan en áreas seborreicas, ¿no? Generalmente, ¿cuáles son esas áreas? En la cara, la T de la cara, los hombros, los brazos, la región preesternal, la región interescapular, ¿no? Excepto palmas y plantas, porque allí no hay glándulas sebáceas, por lo tanto allí no puede haber pityriasis versicolor, como lo estamos mencionando acá. Y sí, va a estar localizado en tronco, cuello, espalda, hombros. ¿Y por qué versicolor? Porque si bien la mayoría de las veces van a ser hipopigmentadas, también podrían ser hiperpigmentadas, como es este caso. Y acá vemos en un niño muy pequeño también máculas hipopigmentadas. El diagnóstico entonces es clínico, pero podemos hacer el examen micológico directo con cinta adhesiva, donde vamos a ver ya no hifas, sino pseudohifas y levaduras, ¿no? Como si fuera un Graham, con una cinta adhesiva. Y el tratamiento es con productos tópicos que tengan un efecto exfoliante, como jabones, lociones, cremas con azufre o ácido salicílico, y en las formas localizadas solo podemos dar imidazólicos tópicos 2 veces al día por 4 o 5 semanas, pero si ya se va generalizando, se extiende un poco más, adicionamos itraconazol, 200 miligramos día por 1 semana, o fluconazol, 150 miligramos semanales por 4 semanas. Y por último vamos a ver a las candidiasis superficiales. La cándida es una levadura oportunista que es saprofita habitual de la mucosa del tubo digestivo. Existen hasta 200 especies de cándida, pero solo un pequeño grupo tiene poder patógeno, como la cándida albicans y la cruzei. Y su presencia en la piel siempre va a ser patológica y va a dar manifestaciones clínicas muy variadas. Acá vemos el intértrigo candidiásico. Intértrigo se llama a toda lesión que se presenta donde hay superposición de pieles, por ejemplo, un sulcoso mamario, como vemos acá, en las axilas, en el cuello, en las ingles. Y se presentan, pues, estas placas eritematosas, que a veces tienen lesiones satélites, ¿no? Que se presentan fuera del área, y que le llamamos intértrigo candidiásico, o también en los espacios interdigitales de las manos, ¿no? Generalmente en personas que mantienen las manos sumergidas en agua por el trabajo, que generalmente lavan ropa, servicios, qué sé yo, cocinan. Y acá vemos un rodete inflamatorio en el pliegue posterior de la uña. Esto también es producido por cándida y se llama perionicis candidiásica o paronychia candidiásica. Luego, en el varón, la balanitis candidiásica, y en la mujer, la vulvovaginitis candidiásica. También la candidiasis oral, orofaringia, que se presenta como un algodoncillo, que generalmente es en pacientes diabéticos. VIH es un marcador de VIH en un paciente joven como este, es un paciente VIH, ¿no? Y también podemos hablar de la queilitis angular, llamada también boquera comúnmente, o perleche, es el otro nombre que tiene, que se presenta en los ángulos, en las comisuras labiales, ¿no? Además de esto, vamos a ver la lengua, que puede estar depapilada o atrófica, ¿no? La queilitis por cándida, y luego la onicomicosis por cándida, que puede ser indistinguible de la onicomicosis por dermatofitos. El tratamiento va a ser
con compresas de solución de buró, que es el subacetato de aluminio, que lo que va a hacer es coagular proteínas. También puedes darse tópicamente nistatina o imidazólicos, en casos extensos fluconazol semanal, 150 miligramos por 4 semanas. Y en la candidiasis oral podemos dar miconazol gel, nistatin o nistatina gel, más fluconazol 150 miligramos semanales. Bueno, y esto es todo lo que teníamos que revisar esta tarde, ¿no? Y ahora sí, contestamos sus preguntas si las hubieron. A ver, ¿tienen alguna duda? Doctora, disculpe, ¿el Sí. famoso empeine es una tiña corpórea? No, no, el empeine es lo que comúnmente se llama pitiriasis alba, ¿no? O dartros volante, ¿no? Se puede confundir con una pitiriasis versicolor, pero generalmente se presenta en áreas expuestas al sol. Lo vemos muy comúnmente en el verano, ¿no? Niños que tienen en las áreas de la cara o en los brazos, estos famosos, le llaman comúnmente empeine, ¿no? Es el nombre que le da la población, pero que en verdad el nombre correcto es pitiriasis alba, alba de blanco, ¿no? Sí. Y ¿Alguna otra doctora, pregunta? ¿eso requiere un tratamiento urgente o Diferente, pues, porque no claro? es, el tratamiento va de acuerdo a la etiología, ¿no? Y esto no es producido por hongos. Entonces, la pitiriasis alba es producida por el sol y en niños alérgicos y se trata con corticoides, a diferencia de la pitiriasis versicolor que se trata con antimicóticos. Sí, Gracias, doctora. ok. ¿Alguna otra duda? Doctora, una Sí. consulta con respecto, bueno, a los tratamientos que se ven que pueden llegar incluso a tratarse hasta 6 meses con antimicóticos. Es muy frecuente que puedan presentar algún efecto adverso, daño renal eh, o Más algo que así. daño renal, Ujú. doctora, daño hepático. Pero 6 meses me estás hablando de hongos, ninguna tiña en la piel ni en mucosa se trata por más de un mes, 6 semanas máximo, ¿no? Pero las onicomicosis sí tienen un tratamiento especial, que ahí yo les he dado los límites de tratamiento, ¿no? Van hasta 16 semanas, estamos hablando de 4 meses, en el caso de las uñas de los pies, y con el fluconazol sí les mencioné hasta la cura clínica, que en promedio pues son 6, 8 meses, ¿no? Si en el transcurso de ese tiempo ustedes no ven mejoría, incluso mucho antes, ¿no? Si no ven mejoría, hay que cambiar el tratamiento o hay que reevaluar al paciente, ¿no? Pero que veamos efectos adversos, hay que elegir bien al paciente. Los pacientes para recibir onicomicosis no deben tener hepatopatías, enfermedades renales, ¿no? Eso es básico, alergias a los medicamentos y eh, hay que estar controlando cada 2 meses, pedimos un perfil hepático, ¿no? Ahora los fármacos tienen bastante menos efectos. Antiguamente se usaba el ketoconazol, que podía producir hasta cirrosis, ¿no? Entonces, por eso es que se han descontinuado. Pero en pacientes adultos mayores que reciben polifarmacia, y que muchas veces vienen y que dicen que quieren tratarse la uña, pues hagamos tratamientos más conservadores, ¿no? Con lacas, ¿no? No los he mencionado por el tiempo, pero así como hay cremas, también hay lacas para las uñas, ¿no? O una onicolisis química con algún preparado que se puede echar a las uñas. Pero si ustedes tienen pues un paciente mayor que ha tenido hepatitis o que tiene algún antecedente de enfermedad importante, ¿no? Una enfermedad autoinmune que debe tomar medicación, es mejor que el hongo ya pasa de la uña, no pasa a un segundo plano, ¿no? Mejor que le hagamos entender que en aras de
de resguardar su salud, es mejor que ya use solamente una laca, aunque mejore relativamente, ¿no? Ay, gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Sí, doctora, ¿Sí? todo claro. Nos vamos entonces. Muchas Bueno, gracias, doctora. ya, Gracias, buenas doctora. tardes, buenas tardes.